La relación de Poisson, que se representa con la letra griega esta, no recuerdo cómo se llama, de materiales de ingeniería, se encuentra entre 0 y 1, 0 y 0 y menor que igual a 0,5, menos 1 y 1, menos 0,5 y 0,5. Pues más adelante ustedes van a responder cuál es la relación de Poisson para materiales de ingeniería. Entonces, este dibujo que está acá, acá se observa la estricción, la reducción del área. En esta parte de acá, cuando nosotros eh, vamos aplicando la carga de tensión en el elemento, entonces ahí se presenta una disminución del área de la sección transversal. Es como si tuviéramos nosotros nuestra probeta y hay una parte que presenta una disminución del área de su sección transversal. O sea, aquí hay un diámetro, ¿sí? Esto es un diámetro inicial y cuando ella falla alcanza un diámetro final y ese diámetro final o diámetro 2 es menor que el diámetro 1, siempre. Entonces mi diámetro 1 es mayor que mi diámetro 2. Se presenta eso se denomina estricción, y la estricción es la disminución del área de la sección transversal de la probeta. Cuando ya alcanza la falla o cuando va alcanzando la falla, nosotros alcanzamos a ver la disminución de esa área cuando ya la probeta va a fallar. Y acá hay se muestra eh, la falla del material. Es como el corte longitudinal, por decirlo, que tiene la probeta. Y ya pues en la filmina siguiente se muestra el corte transversal con la disminución que tuvo la probeta en el área de su sección transversal. Entonces eso se llama porcentaje de reducción de área. ¿Qué tanto se redujo el área transversalmente? O sea, aquí, en esta probeta que es de acero se observa con claridad la estricción que ocurre justo antes de la falla y que se conoce como una falla típica de copa y cono. Y es una falla o una imagen característica de los materiales dúctiles. Es observable, alcanza a verse. O sea, esta era la curva que mostraba los distintos puntos. Entonces aquí nosotros tenemos esfuerzo de fractura o esfuerzo último, este que está aquí. Entonces llamemos a perdón, esfuerzo de fractura está aquí, esfuerzo último, coloquémosle 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá nosotros tenemos el primero, este punto que está aquí, voy a hacerlos en color. Este punto de acá es el límite de proporcionalidad, es decir, hasta donde el material tiene un comportamiento lineal. Luego viene el límite elástico o el esfuerzo de fluencia. El límite elástico es este punto que está acá, lo voy a poner en azul, este que está acá. Y
límite elástico. En amarillo el esfuerzo de fluencia, este punto que está acá es el esfuerzo de fluencia, que está aquí en amarillo. Luego el esfuerzo último, que lo va a colocar en negro, este punto que está acá, esfuerzo último. Y el último es el esfuerzo de fractura, va a cambiarle el color, esfuerzo de fractura, voy a colocarlo por aquí. Este es mi esfuerzo de fractura. Y esto es una curva típica de un material dúctil que tiene unas zonas. Hay una zona que es lineal. Entonces, esta zona que se muestra acá es una zona lineal. El material tiene un comportamiento lineal. Hay otra zona, hay otra zona donde el material tiene un comportamiento plástico. En esta zona el material tiene un comportamiento plástico. Hay otra zona donde el material tiene una propiedad que se llama endurecimiento por deformación. Entonces esta zona de aquí hasta acá. Entonces esto es endurecimiento por deformación. Por deformación. Y la última zona, que es la zona de estricción. ¿Qué sucede en cada una de esas zonas? En cada una de esas zonas, la primera, entonces, en la zona elástica, el material tiene un comportamiento lineal. Entonces es una línea, ¿sí? Entonces toda la zona elástica tiene un comportamiento lineal, eso es una línea. Comportamiento de una línea recta. Su comportamiento es lineal. Eso es lo que pasa en la zona elástica. Ahí en la zona elástica, si yo retiro la carga después de haberla aplicado, la probeta llega a su posición inicial. O sea, es lo siguiente. Si yo tengo una probeta, mi probeta que tiene una longitud inicial, cuando yo le aplico una carga a esa probeta, entonces mi probeta se va a alargar. Entonces, se aplico la carga, se le aplique una carga P a mi probeta. Mi probeta alcanza una longitud final. Entonces acá lo que yo hice fue que apliqué carga. Entonces si yo aplico la carga para esta condición de acá, yo voy a tener una deformación unitaria. Entonces mi deformación unitaria va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Pero ahora retiro la carga. Entonces si yo retiro la carga, mi probeta va a llegar a la longitud inicial que tenía. Cuando retiré la carga, vengo y le quito la carga P, entonces mi probeta viene acá y vuelve a tener su longitud inicial.
Entonces mi probeta vuelve a tener mi longitud inicial. ¿Qué está pasando en esa condición? En esa condición lo que está sucediendo es que si yo quiero calcular mi deformación unitaria cuando retire la carga, entonces mi longitud, mi deformación unitaria va a ser la longitud final que alcanzó es LO menos la longitud inicial LO dividido sobre LO, entonces esto es igual a cero. Entonces cuando un material tiene un comportamiento lineal, cuando al retirar la carga, él vuelve a su longitud inicial y no queda con deformaciones unitarias. Es decir, la barra no queda alargada. Ella vuelve a su longitud inicial. Es como si tomáramos un caucho y lo estiráramos y si lo soltamos, el caucho vuelve a llegar a su posición inicial si la carga que le aplicamos no es tan grande. Entonces, en ese instante tiene un comportamiento elástico. Pero ya cuando la carga sigue siendo más grande, voy colocando una carga más grande, el material llega a tener un comportamiento plástico. Entonces, ese material cuando tiene un comportamiento plástico, él no alcanza a recuperar su posición inicial. Entonces, ese es el comportamiento plástico, que es la segunda zona acá, la zona plástica. Entonces, ¿qué sucede en la zona plástica? En la zona plástica se presentan grandes deformaciones sin un incremento apreciable de la carga. Es mi comportamiento plástico. La zona, la zona plástica de la sección transversal. Acá se presentan grandes deformaciones unitarias sin un incremento apreciable de la carga. Entonces, sin un incremento apreciable de la carga. ¿Cómo lo vemos? Entonces, nosotros acá en este punto, fíjense que esto es casi totalmente horizontal. Entonces, casi totalmente horizontal, sabemos que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área. Entonces, mi esfuerzo es igual a la carga sobre el área. Pareciera que en toda esta meseta acá se conserva la carga P. Entonces, no hay un incremento apreciable de la carga. Pero el elemento sigue teniendo deformaciones unitarias y esas deformaciones unitarias se van incrementando. ¿Qué sucede en esta zona? En esta zona lo que sucede es que si yo retiro la carga, entonces cuando yo retiro la carga, el material trata de recuperar su posición inicial, pero queda con una deformación unitaria. Entonces viene mi material, si yo retirara la carga, entonces él trataría de recuperarse. Entonces si retiro la carga, él trata de recuperarse, pero va a quedar con una deformación residual. Es decir, que el elemento queda alargado. Eso es lo que sucede si yo retiro mi carga cuando ya el material entró en una zona plástica. Él trata de recuperar su posición inicial, pero queda alargada. No llega a su posición inicial. Se recupera, pero queda alargada. La siguiente zona que sigue es la zona de endurecimiento por deformación. Entonces, en mi zona de endurecimiento por deformación, aquí lo sucede es que el material se endurece
por reacomodamiento de partículas y al endurecerse yo tengo que incrementar la carga y al incrementar la carga entonces incremento el esfuerzo. Entonces aquí tengo que aumentar, entonces tengo que aumentar la carga. Si aumento la carga, aumento el esfuerzo, porque esfuerzo es igual a carga sobre área. Entonces voy aumentando la carga, aumento el esfuerzo, voy aumentando hasta que llega a mi esfuerzo último. Mi esfuerzo último que también se conoce como esfuerzo de tensión. Y después que alcanza el esfuerzo último, entonces ya comienza a decrecer el esfuerzo. Entonces esa carga que se le aplica va disminuyendo. Entonces ahí es donde se presenta la estricción. Y la estricción es la disminución del área de la sección transversal. La cuarta zona, estricción. Entonces acá en esta estricción se presenta una disminución del área de la sección transversal. De esa probeta. Y llega el elemento y llega al esfuerzo de falla. Entonces son los diferentes puntos de nuestra curva que nosotros tendremos que identificar con los datos que yo les suministro a ustedes. Entonces con valores, entonces van colocando cuánto es el valor de cada uno de esos puntos, cuánto es el valor del límite de proporcionalidad, del límite elástico, del límite de fluencia, del esfuerzo último, del esfuerzo por fractura. Entonces, ese esfuerzo, hay un esfuerzo que es este, que es el esfuerzo de fluencia. Entonces, ese esfuerzo de fluencia es un punto que no lo puede uno apreciar en la gráfica. Entonces, para poder determinar ese esfuerzo de fluencia, uno escribe una deformación unitaria de 0.002 y traza una paralela a la zona lineal, y con esa paralela a la zona lineal viene uno y lee el respectivo esfuerzo de fluencia. Es una manera de determinar el esfuerzo de fluencia, porque ese esfuerzo de fluencia está como en una curvita aquí. O sea, como una curvita es difícil poder determinar cuánto es ese esfuerzo de fluencia. Entonces, de esa manera se determina el esfuerzo de fluencia del material que nosotros estemos ensayando. O esa es la forma como se determina cuando la probeta es de acero. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Entonces, decía que el módulo de elasticidad es la pendiente en la zona elástica. Eso se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley que establece que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria por una constante de deformación que es el módulo de elasticidad. Entonces, mi esfuerzo es directamente proporcional a una constante de deformación por la deformación unitaria, y esa constante de deformación es el módulo de elasticidad, que se expresa con E mayúscula, y epsilon, que es la deformación unitaria. Entonces, si yo despejo esto acá, entonces aquí tengo el módulo de elasticidad, que es la pendiente en la zona elástica, es decir, el esfuerzo dividido sobre la deformación unitaria. Entonces, ¿qué es la ley de Hooke? La ley de Hooke es que el material tiene un comportamiento lineal, ¿sí?
Otra propiedad que nosotros debemos determinar es el módulo de resiliencia. Entonces en el laboratorio dice que debemos determinar nuestro módulo de resiliencia. Entonces la resiliencia de un material representa su capacidad para absorber energía sin experimentar ningún tipo de daño permanente. Entonces, ¿qué es? Eso es el área bajo la curva de esfuerzo de formación en la zona que tiene un comportamiento lineal. Aquí está el dibujo. Yo tengo mi zona que tiene mi comportamiento lineal, entonces le calculo el área a ese triángulo que yo tengo acá. Entonces este triángulo que yo tengo acá, entonces el área, pues su área que es igual, entonces mi área es igual a un medio de la base. La base es la deformación unitaria lineal por la altura, que es el esfuerzo lineal. Entonces aquí tengo mi esfuerzo lineal por la deformación unitaria lineal. Entonces cuando yo construyo mi curva esfuerzo de formación unitaria, ubico el triángulo que tiene un comportamiento lineal y ahí determino cuánto es su área. Y su área es el módulo de resiliencia. La capacidad que tiene el material de, la capacidad que tiene el material de absorber energía en la zona elástica. Recordemos acá los puntos. Entonces nos devolvemos a nuestra curva de esfuerzo de formación y miremos ahí pues que los puntos, entonces aquí está, voy a hacerlo sobre el dibujo sobre, entonces aquí tengo mi punto de límite de proporcionalidad. Entonces, límite de proporcionalidad hasta donde tiene un comportamiento lineal. Entonces, yo vengo y grafico este triángulo y a ese triángulo le hallo el área y el área es la capacidad de absorber energía. Ese es mi módulo, ese es mi módulo de resiliencia. Y está el módulo de dureza, que también tenemos que calcularlo. Entonces, el módulo de dureza mide el área debajo del diagrama de esfuerzo de formación unitaria, indica la densidad de la energía de deformación del material justo antes de fracturarse. O sea que mi módulo de dureza es el área de toda la curva de esfuerzo de formación. Entonces aquí sí es el área de toda la curva de esfuerzo de formación. Ese es mi módulo de dureza. El área de toda la curva de esfuerzo de formación, el módulo de resiliencia, es el área de la curva de esfuerzo de formación, pero en la zona elástica. Módulo de elasticidad, la pendiente en la zona elástica. Porcentaje de elongación. Entonces, el porcentaje de elongación es la longitud final total que alcanzó la probeta menos la longitud inicial sobre la longitud inicial multiplicado por 100. Este es otro valor que nosotros tendremos que determinar en nuestro laboratorio. El porcentaje de reducción de área, entonces, es el área inicial menos el área final sobre el área final por 100. ¿Cuánto se redujo el área de la sección transversal de ese elemento? Otra propiedad también. Entonces, tenemos acá módulo de elasticidad, módulo de resiliencia, módulo de dureza, porcentaje de elongación, porcentaje de reducción de área, pero también tenemos los 5 puntos de la curva de esfuerzo de formación unitaria. Límite de proporcionalidad, límite elástico, esfuerzo de fluencia, esfuerzo último y esfuerzo por fractura. Entonces acá hay una tabla de algunas propiedades mecánicas de algunos materiales en el sistema internacional. Pues
Eh, ¿Cómo las obtenemos? Con ensayos de laboratorio, ¿sí? Hay algunos valores. Entonces aquí está el módulo de elasticidad del material en gigapascales, el módulo de rigidez o de corte del material en gigapascales, la resistencia a la fluencia, a la tensión y a la compresión y al corte, la resistencia última de algunos materiales, el porcentaje de elongación, la relación de Poisson y el coeficiente espacio-térmica, que eso no lo vamos a revisar todavía, lo revisamos cuando veamos cambios de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos valores de aleaciones de aluminio. Entonces aquí hay algunos, el 214 T6 o el 6061 T6. Entonces dice que tiene un módulo de elasticidad de 73 gigapascales, un módulo de rigidez de corte de 27, que tiene un esfuerzo de fluencia de 414 megapascales, un esfuerzo de corte de 172, que tiene un esfuerzo máximo o un esfuerzo de tensión de 469 megapascales, que el porcentaje de elongación del aluminio 2014 T6 es de 10% y que su relación de Poisson es de 0.35. Ya que hay algunos materiales más, pero nosotros podemos buscar en internet y en internet nos muestran las propiedades mecánicas de los distintos materiales. ¿Dónde obtenemos esas propiedades mecánicas? Pues esas propiedades mecánicas nosotros las obtenemos en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un modelo de ejemplo. Entonces acá tenemos que en la figura se muestra el diagrama de esfuerzo de formación para una aleación de aluminio utilizada en la fabricación de partes de aeronaves. Si una probeta de este material se esfuerza hasta 600 megapascales, o sea, estamos llevando la probeta hasta acá, hasta este punto, determinar la deformación permanente que queda en la probeta cuando se libera la carga. Además, encontrar el módulo de resiliencia antes y después de la aplicación de la carga. ¿Quién me dice cuánto es el módulo de resiliencia hay? Alguno que calcule cuánto es el módulo de resiliencia. ¿Cuánto les dará ese módulo de resiliencia? Entonces, ¿cuánto el módulo de resiliencia y cuánto el módulo de elasticidad? Entonces, mi módulo de elasticidad yo lo voy a determinar en mi zona elástica. Entonces, en mi zona elástica, el valor máximo que yo tengo es de 450 megapascales. Acá está la unidad. Y la deformación unitaria que tengo para ese punto es de 0.006. Entonces nosotros sabemos que el módulo de elasticidad es la pendiente en la zona elástica, es decir, el esfuerzo sobre la deformación unitaria. Entonces reemplazando los valores, aquí tendremos módulo de elasticidad de la altura. Entonces tengo ahí una altura de 450 megapascales. Aquí tengo 450 megapascales
sobre la deformación unitaria de 0.006. Y aquí obtenemos el módulo de elasticidad, que para ese caso da ¿cuánto? ¿75.000? Ok. O sea, 75.000 mega es megapascales. O sea, esto es lo mismo que si nosotros tuviéramos 75. Aquí tengo 3 ceros y aquí tengo 6 ceros por 10 a la 9 pascales. Es decir, que esto es 75 gigapascales. El 10 a la 9 lo reemplazo por la letra G y aquí lo que nosotros obtenemos es pascales. Preguntas ahí de esa parte. ¿Quién tiene? Preguntas ahí de esa parte. ¿Quién tiene? Entonces, aquí tendremos nuestro módulo de elasticidad, ¿no? Nuestro módulo de elasticidad de 75 gigapascales, que ya lo habíamos revisado, ¿sí? Anteriormente aquí, el valor de 75 gigapascales. Pero ahora nosotros necesitamos determinar el módulo de resiliencia. El módulo de resiliencia, entonces nuestro módulo de resiliencia tenemos que determinarlo en la zona lineal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces el área del módulo de resiliencia, un medio de la base por la altura. Entonces tenemos una base de 450 megapascales y una deformación unitaria de 0.006. Entonces aquí lo que tenemos es 1.35 megajulios por metro cúbico. Esta es unidad de energía. Investiguen qué es esa unidad. Y ya en últimas, nosotros podemos determinar nuestro módulo de dureza, pues como el área de toda la zona, ¿no? Entonces nuestro módulo de dureza, pues será el área de toda la zona. Entonces nosotros estamos aquí en 600. Entonces ahí tenemos un medio de el esfuerzo multiplicado por la deformación unitaria, el valor que alcanza de 0.08. La curva aquí está alcanzando una deformación unitaria de 0.08. O sea, nosotros vamos a tener eh, una deformación total de 0.08, que es este valor acá, que no alcanza a verse en escala, y obtenemos un área aproximada de toda esta zona de acá.
Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Quién tiene? Preguntas, dudas. Listo, entonces dejemos hasta acá y nos vemos el día viernes. ¿Listos? Muchas gracias, que tengan buena noche.